Waxman ni enseña que la mansedumbre no es debilidad, es fuerza gobernada por el Espíritu. La multitud mide con la vara del día, el remanente con la vara del Calvario. Por eso puede bendecir al que maldice y hacer bien al que aborrece. Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 44. En esa renuncia se abren puertas ocultas, familias que se reconcilian, congregaciones que no se quiebran, ciudades que perciben una justicia que no se compra. Así el nombre gana renombre, y el remanente demuestra que la cruz sigue siendo el único camino a la vida. El remanente se reconoce en la paciencia con los débiles, porque ha aprendido del Señor que la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, según el profeta Isaías capítulo 42 versículo 3. Citado también en el Evangelio de Mateo capítulo 12 versículos 20 al 21. Waxman ni enseña que la multitud desprecia lo que no luce, pero el remanente discierne la brasa escondida y sopla con mansedumbre hasta verla prender. El apóstol ruega, a los débiles soportadlos, como dice la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 1, y añade, amortiguad lo que es deficiente, primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 14. Esa tarea no es para los impacientes, porque requiere ojos que vean el proceso de Dios, oído que atienda sin prisa y manos que levanten sin humillar. El remanente no confunde paciencia con permisividad, sostiene la verdad mientras envuelve al cojo para que no se salga del camino, como enseña la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 13. Y en ese equilibrio revela el rostro del pastor entre nosotros. La paciencia del remanente nace de saberse deudor de la misma gracia. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pregunta la primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 7. Waxman ni recuerda que esta pregunta desarma la comparación y cura el orgullo ministerial. La multitud mide y clasifica, el remanente sirve y restaura. Cuando Pedro escribe, apacentad la grey, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, primera de Pedro capítulo 5 versículo 2, pinta la entraña del remanente. Pastoreo sin vara de hierro ni salario oscuro. Ese ánimo pronto se alimenta en el aposento, allí el siervo recibe ternura para vendar y firmeza para corregir. Así, en lugar de una casa de sospechas, se levanta un redil de consuelo, donde los que tropezaron se rehabilitan y los fuertes aprenden a inclinarse sin perder la estatura que da la verdad. Pero esa mansedumbre no tolera la levadura oculta que hincha y corrompe. Quitad la levadura vieja, para que seáis nueva masa, exhorta la primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Waxman ni enseña que el remanente mantiene dos movimientos inseparables, brazos abiertos para el pecador que se arrepiente, y puertas cerradas a la mezcla que pervierte lo santo. El Señor, que perdonó a la adúltera, también dijo, no peques más, en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 11. Por tanto, cuando la falta es confesada, la disciplina busca sanar, cuando se guarda en secreto, la disciplina busca descubrir para que la luz libre. La multitud llama prudencia a la complicidad, el remanente llama misericordia a la claridad. El fruto de ese rigor amable es paz duradera, el perfume de Cristo no se confunde con aromas extraños, y la mesa conserva su limpieza bajo la mirada del dueño. En noches de confusión, el remanente vela con aceite en la lámpara. Velad y orad, dijo el Señor en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 38, y Pablo añade, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 2. Waxman ni señala que velar no es velar por velar, sino mantener el corazón encendido mientras el cielo trabaja en silencio. Las vírgenes prudentes del Evangelio de Mateo capítulo 25 versículos 1 al 13 enseñan que el aceite se adquiere en días comunes, obediencias pequeñas, restituciones sin ruido, palabra rumiada al alba. Cuando suena el clamor de medianoche, no corre quien más habla de bodas, sino quien guardó aceite. El remanente aprende la ciencia de los instantes, convertir minutos perdidos en brasas, molestias en intercesión, esperas en altar. Así la noche no se alarga en vano, y al despuntar el día hay luz en la casa. Ese velar produce un gozo sobrio, no de espuma, sino de roca. Alegraos en el Señor siempre, exhorta la carta a los Filipenses capítulo 4 versículo 4, mientras Habacuc canta contra todo pronóstico, aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18.
Waxman ni enseña que el gozo del remanente no depende de la cosecha sino del dueño. No es estrépito, es fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Libro de Nehemías capítulo 8 versículo 10. Tal gozo guarda la lengua de la queja, endulza la disciplina, anima al cansado y evita que el servicio se vuelva agrio. La multitud ríe con la feria, el remanente canta en el taller. Ese canto sobrio es medicina para los suyos, cambia el aire de la casa, demora los malos humores y indica a los vecinos que hay una fuente distinta al pozo de las novedades. Otra marca del remanente es la obediencia pronta, que honra a Dios en lo pequeño y abre puertas para encargos mayores. No seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Carta a los Romanos capítulo 12 versículo 11. Waxman ni subraya que la prontitud no es ligereza, es respuesta sin demoras a la luz recibida. Abraham madrugó para subir al monte, Génesis capítulo 22 versículo 3, Ananías, temblando, fue a encontrar a Saulo, Hechos de los Apóstoles capítulo 9 versículos 10 al 17. Así también hoy, la obediencia puntual evita grietas, una palabra de perdón a tiempo, una restitución antes de que el sol se ponga, un sí cuando el Espíritu llama. El remanente no negocia horas con el Señor, las ofrece. Por eso su camino, aunque humilde, se vuelve río que encuentra salida aún en tierras secas. El remanente administra con temor del Señor la mesa, el dinero y el tiempo. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Proverbios capítulo 3 versículo 9, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Carta a los Efesios capítulo 5 versículo 16. Waxman ni enseña que la mayordomía revela quién reina. Si el corazón ha cedido el trono, la bolsa se abre sin trompeta, la agenda se ordena sin fiebre, la mesa recibe sin murmuración. La multitud confunde abundancia con bendición, el remanente aprende contentamiento. Carta a los Filipenses capítulo 4 versículos 11 al 13, y generosidad que no publicita. Segunda carta a los Corintios capítulo 9 versículos 6 al 8. Con tal orden, la casa respira paz, no faltan sobras para los pobres, ni silencio agradecido al concluir el día, y el nombre del Señor es honrado más por hábitos que por consignas. Una prueba delicada está en la lengua. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 6, la blanda respuesta quita la ira. Proverbios capítulo 15 versículo 1. Waxman ni enseña que el remanente no usa la boca para medir o competir, sino para edificar. En el consejo fraterno, habla lo necesario, calla lo inoportuno, corrige sin saña, anima sin halago. Cuando un hermano falla, procura cubrir sin encubrir, como Sem y Jafet. Génesis capítulo 9 versículos 23 al 24, cuando un rumor corre, lo detiene con verdad y mansedumbre. Esa lengua gobernada evita incendios que la multitud suele encender. Y el Señor, que pesa cada palabra, hace de esa boca un canal de vida, de modo que la doctrina no hiera como hierro frío, sino que cure como aceite y vino en manos de samaritano discreto. El remanente practica la separación santa sin altivez. Salid de en medio de ellos, y apartaos, y yo os recibiré. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículos 17 al 18, salgamos, pues, a él, fuera del campamento. Carta a los Hebreos capítulo 13 versículo 13. Waxman ni recuerda que apartarse no es despreciar, sino rehusar la mezcla que roba el perfume de Cristo. La multitud procura convivencias que disuelven la verdad, el remanente guarda el depósito sin dureza. Esta salida del campamento puede costar reputación, pero gana presencia. Y donde está la presencia, hay dirección, hay consuelo y hay autoridad moral para hablar al corazón de los hombres. Entonces la iglesia deja de parecer mercado y vuelve a ser casa de oración, y el remanente, lejos de sentir orgullo de minoría, se sabe deudor y siervo entre los hermanos. La esperanza vigilante mantiene la lámpara del remanente encendida en la noche larga. Aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Carta a Tito capítulo 2 versículo 13, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 3. Waxman ni enseña que esta espera ordena la jornada, limpia la vista del polvo, frena la lengua, impulsa la restitución, endereza el sendero.
La multitud se distrae con fechas o rumores, el remanente convierte la esperanza en calidad de vida. Así, el día del Señor no lo sorprende como ladrón. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4, porque vive ceñido, sobrio y trabajando como quien será hallado por su dueño. En ese ambiente, la casa canta salmos con juicio, y el cansancio no apaga el fuego. El remanente ejerce la guerra espiritual con armadura entera y pasos ordenados. Tomad toda la armadura de Dios, carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18, resistid al diablo, y huirá de vosotros, carta de Santiago capítulo 4 versículo 7. Waxman ni enseña que la batalla no se gana con gritos, sino con verdad ceñida, justicia vestida, evangelio calzado, fe levantada, salvación bien ajustada, palabra afilada y oración perseverante. Como Daniel, que permaneció hasta que llegó la respuesta, Daniel capítulo 10 versículos 12 al 13, el remanente no se cansa de pedir, no se distrae con sombras, no cede terreno por cansancio. Y cuando la liberación arriba, no la atribuye a métodos, sino al Señor. Entonces la ciudad nota descanso y las almas oprimidas hallan respiro, no por espectáculo, sino por autoridad nacida de obediencia. El remanente vive como primicias, anticipo de lo que Dios anhela para todos. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, Epístola de Santiago capítulo 1 versículo 18. Waxman ni explica que ser primicia es mostrar el sabor del reino en medio de la plaza, justicia sin aspereza, misericordia sin complicidad, verdad sin vanagloria. En el taller, eso es balanza fiel, en la mesa, hospitalidad sin cálculo, en la calle, mansedumbre sin cobardía. Mientras la multitud pregunta por señales, el remanente se vuelve señal, un racimo traído de la tierra prometida que anima a los desalentados, como aquellos racimos de escol en Números capítulo 13 versículo 23. No es descreído ni triunfalista, mantiene la mirada en el invisible y camina como quien ya gustó del pan del cielo. Y el remanente cuida del primer amor como del pulmón de su vida. Tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda, arrepiéntete, y haz las primeras obras, Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 al 5. Waxman ni insiste en que estas primeras obras son volver a sentarse a los pies del Señor, como María, Evangelio de Lucas capítulo 10 versículos 39 al 42, y a derramar lo más precioso sobre él. Como en Betania, Evangelio de Juan capítulo 12 versículos 3 al 8. Cuando el corazón retorna a ese orden, el servicio pierde dureza, la doctrina gana perfume, la disciplina recupera dulzura, y las fuerzas se renuevan como si el alma volviera a la fuente. El remanente no se nutre de recuerdos, sino de encuentro diario, no presume de haber llegado, sino que corre tras aquel que lo alcanzó, carta a los Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. Así, sin estrépito, se vuelve un faro que guía a muchos en mares agitados. La prueba del remanente se verifica en la ciudad donde habita, porque no fue llamado a esconderse sino a bendecir. Cuando muchos solo buscan refugio, la palabra exige sembrar paz, procurad la paz de la ciudad y rogad por ella, como dice el profeta Jeremías capítulo 29 versículo 7. Y el Señor declara, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 13 al 16. Waxman ni enseña que la sal no hace ruido, pero preserva, la luz no se promueve, pero alumbra. El remanente obra así, trabaja con exactitud, paga con justicia, habla con verdad, ora sin alarde. Mientras la multitud pide ventajas, el remanente pide misericordia para su calle, y abre su mesa para el cansado como quien enciende una lámpara al atardecer. Allí la ciudad conoce un bien que no sabe nombrar, pero reconoce por su aroma sobrio. En el consejo de los ancianos se distingue también la fibra del remanente. Apacentad la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente, exhorta Primera de Pedro capítulo 5 versículos 2 al 3, y Pablo clama, mirad por vosotros, y por todo el rebaño. Para apacentar la iglesia del Señor, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 28. Waxman ni enseña que el gobierno en la casa no es trono humano, es yugo de Cristo, escuchar más que hablar, orar más que decidir, discernir más que imponer. Cuando ministrando al Señor y ayunando se oye la voz del Espíritu, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 versículo 2, el consejo no corre por prisa ni por favoritismo, sino por obediencia.
El remanente busca parecer bien al espíritu, no al momento, y así, aún decisiones ásperas quedan sazonadas por la paz que solo conoce quien ha estado delante del trono. Restaurar portillos es oficio del remanente cuando los muros están en ruinas. Levantémonos y edifiquemos, dijo el siervo, y fortalecieron sus manos para bien, según Nehemías capítulo 2 versículo 18. También promete el profeta, reedificarán las ruinas antiguas, y serás llamado reparador de portillos, Isaías capítulo 58 versículo 12. Waxman ni muestra que esa obra requiere espada y paleta, vigilancia contra la burla, mansedumbre para soportar, perseverancia para cerrar brecha por brecha. La multitud exige obras inmediatas, el remanente acepta jornadas largas, piedra sobre piedra, puerta tras puerta, como en el registro sobrio de Nehemías capítulo 3. Cada familia repara frente a su casa, cada conciencia deja de mirar lejos y ajusta lo que está delante. Entonces el muro sube sin estrépito y la ciudad, que antes era escarnio, empieza a oler a esperanza. El remanente siembra aunque el suelo parezca duro, porque sabe que el crecimiento viene de Dios. El reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, enseña el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículos 26 al 29. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, aconseja Eclesiastés capítulo 11 versículo 6, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Exhorta la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 9. Waxman ni insiste en que el remanente rehúsa medirlo todo por resultados visibles, siembra en lágrimas, riega con oraciones, y guarda la paz mientras el cielo hace su oficio. Cuando la espiga asoma, no se atribuye mérito, reconoce la mano del Señor y continúa trabajando, porque la cosecha pertenece al dueño. La verdad del remanente no camina sola, va tomada de la mano del amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 15, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Enseña primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Waxman ni enseña que amor sin verdad se vuelve blando, y verdad sin amor, hiriente. El remanente ejercita ambos, habla cuando conviene y calla cuando es prudente, corrige sin saña y consuela sin halago. Así el cuerpo bien concertado y unido edifica en amor, como añade la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 16. La multitud alterna extremos, el remanente aprende el compás del maestro, justicia con misericordia, firmeza con mansedumbre, doctrina con pan partido. Probar los espíritus es guardia que el remanente no delega. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, amonesta primera de Juan capítulo 4 versículo 1. Los de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas eran así, en Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 11, y examinadlo todo, retened lo bueno. Ordena primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Waxman ni enseña que la dulzura de una voz no certifica su procedencia, el sello es la fidelidad al Hijo y a la palabra. El remanente pesa sin sospecha, discierne sin dureza, y hallando mezcla, corrige con claridad. No corre tras novedades, corre tras fidelidad. De ese ejercicio nace una casa sobria que no se deja llevar por vientos, y un testimonio que resiste estaciones adversas sin perder perfume. La santidad del remanente no se vuelve altivez, se hace hospitalidad. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, carta a los Hebreos capítulo 13 versículos 1 al 2. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, exhorta la carta a los Romanos capítulo 12 versículo 13, y la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, recuerda la epístola de Santiago capítulo 1 versículo 27. Waxman ni enseña que separarse del mal no es separarse del prójimo, es abrir mesas sin negociar la verdad, es lavar pies sin ocultar el pecado. El remanente no busca fama de generoso, busca parecerse al Señor que recibió a los cansados y agobiados. Esa mesa sencilla predica sin discursos, y muchos aprenden que el reino huele a pan y a perdón. El sufrimiento no deshace al remanente, lo vuelve canal de consuelo. Bendito sea, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela, para que podamos también nosotros consolar,
como dice segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4. Waxman ni insiste en que el dolor sin cruz amarga, pero el dolor en manos del Señor madura fruto, paciencia que no se quiebra, mansedumbre que no devuelve golpe, esperanza que no se avergüenza. Así, cuando otros atraviesan valle, el remanente no ofrece teoría, ofrece lágrimas y pan, oración con juicio y hombro dispuesto. Esa consolación tiene memoria, recuerda fidelidades antiguas y promete fidelidad futura, y la casa aprende a cantar aún con voz baja, porque el dueño de la historia no abandona obra que comenzó. En los muros de la oración el remanente hace guardia. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán. Isaías capítulo 62 versículo 6, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Carta a los Colosenses capítulo 4 versículo 2. Waxman ni enseña que esta guardia no presume, muchas veces no verá el amanecer de lo que pidió, pero seguirá golpeando la puerta del cielo porque conoce el carácter del dueño. La viuda que importunó al juez nos instruye, en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículos 1 al 7, y Daniel que perseveró aun cuando los